Nueva píldora de contenido, hoy voy a hablar sobre el cash on cash. Es muy importante entender porque algunos inversores te dicen que han tenido un 100% de rentabilidad anual de TIR. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Es más listo que yo? No. ¿Tiene mejores contactos que yo? No. ¿Qué controla mejor que yo? La modelización financiera. Y esto es muy importante entenderlo porque en el mundo de las inversiones, en el mundo de las empresas, la clave es la dirección y estrategia financiera de todo lo que hacemos. Por eso nosotros siempre estamos hablando del concepto de plan de vida. Y el plan de vida no es otra cosa que un plan financiero. Es un plan financiero simplificado para que yo sepa cómo pasar del punto A al punto B y pasar de ser un inversor pequeñito a un inversor grande. Y esto solamente se consigue modelizando financieramente adecuadamente. Muchas veces la gente dice, dos aspectos fundamentales, invertir bien y la fiscalidad. Y yo digo, no, la matriz tendría que ser, primero, invertir bien. Desde luego, si no, voy a perder dinero. Pero la segunda, la fiscalidad para mí es ahorro y mentalidad de escasez. Para mí la clave es la multiplicación que viene con la deuda y luego la modelización financiera. De esta manera, dentro del cuadrante, si yo fuera un inversor muy inteligente, y por eso es importante entender que los family office y los grandes inversores y los grandes empresarios lo que contratan es un CFO o un director financiero para que haga todas estas cosas. Entonces diría que esto es lo más importante, esto es lo segundo más importante y la deuda es lo tercero más importante. Y luego la fiscalidad va acompañando a todo esto como un método de ahorro, porque es verdad que me puede generar cierto impacto, pero lo que más impacto me va a generar es la deuda. Y me voy a centrar en la deuda ahora mismo porque es lo que me va a hacer que el cash on cash sea tan potente. El cash on cash básicamente es cuánta rentabilidad le genero a mi dinero, al dinero que yo tengo disponible. Imagínate que tengo este €1.000.000 disponible de liquidez gracias a haber tenido cierto cash disponible o bien porque me viene de un préstamo pignaticio de mis fondos, acciones o cripto, de mis productos financieros o de un cash out refinance de mi equity inmobiliario. Con este €1.000.000 yo ahora tengo que entender cómo se va a multiplicar este €1.000.000. No es que yo ahora compre un edificio de €1.000.000, que este edificio posiblemente lo esté comprando mínimo a un 15% descontado porque le agrego un valor, con lo cual el edificio realmente vale 1.150.000 y entonces yo en 10 años pueda esto aumentarlo pues hasta, imaginaros, 2 millones. ¿Yo cuánto le he hecho de multiplicación a mi dinero? Un por 2 en este caso, ¿no? O un 100% de rentabilidad en 10 años, que sería un 10% de TIR anual. Si yo además lo he alquilado al 7%, pues eso se sumaría y me daría un 17%, sin contar que yo he ido reinvirtiendo esta generación de cash flow y que a lo mejor me ha podido dar un poco más, un 18, un 19, un 20. Pero en este caso, haciéndolo así un poco como muy específico, a mí me interesa mucho que entendamos que si yo solamente invierto mi cash sin deuda, sin apalancamiento, yo le voy a sacar solo un por 2. Ahora imaginaros que yo me puedo apalancar en mínimo un 50%. Si yo cojo un edificio, una villa, cualquier tipo de inmueble, una nave industrial, un local comercial, pues hoy ya sabéis que nosotros tenemos la visión de llegar a 5.000 viviendas y el impacto que queremos generar es en 5.000 familias y por eso nos focalizamos en la parte residencial. Pero yo entiendo que esto sirve para cualquier modelo. Si yo he invertido €1.000.000 en cash y le sumo €1.000.000 en deuda, casi deuda, y esto yo lo multiplico por 1,15%, son 2 millones más el 15% son 2,3 millones. Con lo cual, por lo pronto, yo ya le he sacado de mi equity, porque esto es caso equity, mi equity ya vale 1 millón más 300.000. Si yo hubiera invertido solamente en un inmueble de 1 millón, incluso sin tener en cuenta que un inmueble de 2 millones le puedo sacar incluso más descuento, ¿vale? No he sacado eso, he sacado el mismo descuento de aquí, o el mismo valor generado. Pero yo aquí ya en vez de 150.000, que recordéis que estaba en el cash on cash invirtiendo solo 1 millón, le estoy sacando 300.000 gracias a haberme dado deuda el banco. Esta deuda me va a costar sobre el 3-4% en Europa. Si fuese Colombia está sobre el 10%, si es México más, si es Estados Unidos el 8%, Emiratos, por ejemplo, estaría entre el 5 y el 6,5%. Cada país tiene sus tipos de interés. Ahora mismo en Europa, entre el 3 y el 4% me podrían prestar este dinero. ¿Cuánto le podría generar yo solo en rentas de alquiler? Mínimo el 7%. Si encima es turístico, en España yo puedo llegar al 13%. Cada país lo tiene diferente. Tenéis disponible otro vídeo con rentabilidades de diferentes países. En 10 años, que es el periodo que había tomado de referencia, si antes habíamos hecho un por 2, como ha pasado en los últimos 5 años, que incluso se ha hecho un por 3, teniendo en cuenta que es un por 2, yo al edificio ya no vale 2,3, sino que vale 4,6 millones de euros. Yo en 10 años, además, habría amortizado esta deuda 100% seguro, porque a mí esta deuda me la dieron a 15 años.
que es lo normal. No cojáis deuda a menos de 15 años, a 12 o a 10, que a veces que los bancos lo intentan, porque no vais a tener capacidad de repago al 7%, porque el 7%, 100% partido 7, son 14,4 años de devolución. Es verdad que la inflación me mejora la capacidad de repago, que yo puedo invertirla en otros inmuebles que me generen más cash flow, que me ayude a pagar esta deuda, o le puedo simplemente amortizar deuda y entonces en vez de 14,4 años, pues seguro que haya subido. Si ha subido como los últimos 5 años, yo esto lo pago en la mitad del tiempo y si no, pues a lo mejor lo pago en 10, 12 años, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo de que ha subido un 40%, he podido además aportar capital y yo le he pagado en 10 años, para que me pueda servir este ejemplo aquí perfectamente. En estos 10 años yo tengo los 4,6 millones pagados, porque pagué la deuda de 1 millón. No la pagué yo, la pagó el inquilino. Y eso es brutal, porque yo he pasado de 1 millón a 2,3 millones desde el primer momento. De ahí, esto se me incrementa en un por 2 y encima este millón lo he amortizado. Con lo cual he convertido 1 millón que yo puse de mi cash o equity en 4,6 millones. Una vez tengo claro que yo he pasado de 1 millón de euros a 4,6 millones, y estos son números gordos que si yo afino más, incluso puedo llegar a más, ¿vale? Nosotros tenemos inversiones que hemos hecho un por 3 perfectamente, entonces ya no hubiera sido aquí un 460%, es que igual hubiera sido mínimo un 600 o un 700%, pero en un entorno normal de mercado en el que sube aproximadamente entre un 8 y un 10% anual la inflación real, no la que nos dicen del 3% que es un engaño total. Aquí, imaginaros lo que he multiplicado aquí gracias al apalancamiento bancario, y por eso esto, cuando yo entiendo la modelización financiera, el panorama cambia, porque yo puedo entender cómo se multiplica mi cash y entonces entender todas mis inversiones sobre cash on cash. Por eso a José Elías y a otros que han salido últimamente haciendo inversiones dicen, tengo una rentabilidad altísima, sí, pero no es porque sean mejores inversores que tú, el producto es el que hay, le podemos crear un poco más de valor, podemos tener algunos mejores contactos, los que ya llevamos mucho invirtiendo, pero las rentabilidades sinceramente no van a ser muy diferentes. Aquí la clave son dos: cómo replico esas buenas inversiones y además cómo le aplico un modelo financiero usando el apalancamiento bancario para poder multiplicar mi cash. Todo esto lo enseñamos en Vibex Academy. Vibex Academy tiene la Capital Growth Experience, que es un curso / evento de 3 días presencial de más de 1000 inversores en el que han venido gente como José Elías, como Mario Conde, como Nuria Rocamora, como Carlos Sasso, el director general de Ambank, y gente súper potente, y luego además los profesores y mentores de Vibex. En todas nuestras iniciativas hacemos el plan de vida, ¿vale? En el curso lo hacemos en 3 días, luego tenemos la mentoría para los que queráis algo específico o queráis hacer un plan estratégico muy rápido para tomar las mejores decisiones y estar tranquilos de que estéis haciendo las cosas bien, y luego tenemos el Real Estate Growth Program, que son 3 meses de programa con muchas sesiones, miércoles y jueves, teórico-prácticas, y luego tenéis un coach a vuestra disposición que os facilita contactos, tanto networking bueno como de partners, abogados, gestorías, lo que necesitéis, y además os ayuda y os guía en el plan estratégico y el plan de vida. Luego tenemos Vibex Wealth Club, que es el club que después de haber hecho la parte de academia puedes pasar al club en el que solo hay 150 miembros y solamente hay plazas accesibles cuando algún miembro deja de serlo. Y por último tenemos Vibex Homes, que es la pata inmobiliaria donde nosotros aplicamos todas estas estrategias a nosotros mismos y a otros inversores. Por ejemplo, esta semana hemos hecho un cash out refinance de 2,7 millones sobre un local comercial en un banco que habitualmente no lo hacen, pero que estamos apostando mucho por ello, y con esos 2,7 millones más cierto apalancamiento extra vamos a comprar un edificio de 20 inmuebles. Imaginaros, de un local comercial alquilado que ahora mismo solo generaba la liquidez mensual, el cash flow mensual del alquiler, ahora de repente sacamos 2,7 millones, complementado con un poquito más de deuda, hacemos una inversión de 20 inmuebles en un mismo edificio. La capacidad que tiene el apalancamiento no la tiene otra cosa. Así que apréndete esto, aplica esto, espero que te sirva muchísimo, y si tienes cualquier comentario, cualquier duda, por favor lo dejas aquí en comentarios y yo o mi equipo estaremos encantados de ir respondiéndolo.